Muy buenas a todos, bienvenidos a la partida ritmo clásico que ha terminado hace unos minutitos. Vishy Anand con piezas blancas, Magnus Carlsen piezas negras y bueno, pues tiempo atrás se jugaron el campeonato del mundo y no ha defraudado esta primera partida. Es a ritmo clásico, están jugando en el Norway Chess. Es la quinta ronda y ambos además van líderes como vimos en el vídeo anterior. Tengo que traer la lista o la clasificación actualizada en la próxima partida. Vamos de lleno con esta partida ya que ha sido muy buena por parte de ambos. E4, E5, tras estas jugadas caballo F3, caballo C6 y aquí Anand opta por la apertura italiana y bueno, pues si no lo más jugado alfil C5 suele ser una jugada principal en la que, bueno, pues es el yugo piano y la segunda más jugada en esta posición es caballo F6, que es lo que juega Magnus Carlsen, ¿no? Defensa de los dos caballos, permite este ataque fegatelo en la posición, caballo G5 con bastante presión y aquí única para las negras D5 y bueno, pues tras estas jugadas el alfil o antes quizás se puede capturar en esta posición, el caballo se retira atacando el alfil, ahora se da un jaque y tras C6, peón por, y tras varios cambios el alfil está atacado y bueno, pues la línea podría continuar con estas ideas. Alfil D3 es una opción, alfil E2 también. Y bueno, pues con este movimiento, aunque es verdad que bloqueas al peón de D2, pues también tienes cierto control sobre la casilla de E4. Y tras las negras jugar H6, si este alfil hubiese ido a E2, H6 el caballo tiene que venir a F3 y de esta manera, y en caso de que las negras jueguen H6, golpeando al caballo puede venir a esta casilla central, bueno, pues parando el posible avance del peón de D5 de las negras. Bueno, hay bastantes opciones también. De momento D3, jugando de una manera más tranquila, ambos jugadores preparan o realizan el enroque. Tras estos movimientos, torre E1 centralizando, en algún momento se podría romper o al menos E4 queda defendido y tras estas jugadas D6. A4 ganando espacio en el flanco de dama y también liberando la casilla de A2, ya que las piezas negras de hecho lo juegan en la próxima jugada, caballo A5, perdón, y se ataca al alfil. Para mantenerlo en la partida se retira a 2 y tras estas jugadas C5. Creo que es la variante Chigorín de la apertura española en la que, pues de diferente manera, ya que el alfil en la española viene a B5 y quizás tras un A6 el alfil viene a 4, en algún momento B5, alfil B3 y posteriormente tras varios movimientos la variante Chigorín, caballo A5 atacando al alfil y también se retira a esta casilla manteniendo una pieza importante para las blancas, al menos de momento. Es verdad que hay cierto control por parte de las negras sobre D4, quizás pues controlando dicha casilla, pero también la casilla de 5 vamos a ver que es importante para las blancas. De momento se juega C3, quizás preparando una ruptura central, pero también liberando la casilla de C2 para que el caballo pueda venir con estas maniobras llegando finalmente a D5. Las piezas negras o Carlsen de momento trae el caballo nuevamente a la partida, ya que pues no hace mucho en dicha casilla en A5 y tras estas jugadas caballo A3. Tras estos movimientos la partida continúa con H6, con cierto control sobre la casilla de G5. Bueno, pues tampoco habría clavada, pero quizás es una casilla que quiere mantener de momento Magnus Carlsen. Aquí está ya caballo C2 y tras A6 quizás Carlsen quiere ya, bueno, pues jugar en algún momento B5, que se pueda abrir la columna en caso de que haya cambios y así tener la torre de 8 de alguna manera activa en la posición. Tras estas jugadas posible esta ruptura central, o ambos caballos en esta posición apoyarían, pero como decimos, Anand juega caballo E3 para centralizarlo en D5 y mientras tanto Magnus Carlsen juega alfil E6. El tema es que con este movimiento se activa una pieza pelea contra el alfil, siempre peligroso, de A2 y aparte quedan defendidas la torre de A8, ¿no? Si en esta posición las piezas negras y como comentábamos juegan B5 directamente, en caso de haber cambios, bueno, pues es verdad que el peón se atrae hacia el centro, pero alfil por F7 jaque es ganadora, ¿no? Para las piezas blancas. Caería la torre de A8. Por lo tanto, perdón, con este movimiento alfil E6, bueno, pues la torre de momento queda defendida y tras estos movimientos, como decíamos, caballo D5, torre E8, activando la torre.
El alfil está atacado y se podría perder la pareja de alfiles, pero esta pieza también en esta posición pues puede ser interesante. Por ejemplo, dama de 7 permitiría dar un doble a ambas piezas. Por lo tanto, las negras tienen que tener cuidado. También, como decimos, se libera la casilla de F8, pero de momento el plan de Carlsen no pasa por ahí. Tras estas jugadas, Anand juega caballo de 2, maniobrando con su otro caballo, y la idea es traerlo a F1 y a E3 si le da tiempo, trayendo una nueva pieza a la casilla importante de E5. Carlsen de momento hace, bueno, pues caso omiso o juega B5, rompiendo en el flanco de dama, caballo F1. El tema es que si en esta posición las blancas, bueno, pues comienzan a cambiar, las piezas negras tienen los peones ligados, la torre de 8 se queda con el control sobre la columna, al menos de momento, y de alguna manera puedes apoyar a las piezas negras con esta captura. Por lo tanto, quizás ahora no interesante. Anand al menos juega caballo F1 para traer refuerzo sobre la casilla de D5, pero es cuando Carlsen decide capturar con el alfil entregando la pareja. Si caballo por, pues está cayendo una de las piezas negras y con ello la partida. Por lo tanto, alfil por D5, alfil por D5, ya que si en esta posición Anand juega peón por, no es que se esté perdiendo la partida, se ataca al caballo y es verdad que de momento el peón está defendido, pero este alfil blanco pues perdería bastante fuerza en la posición, ¿no? Simplemente el caballo se retira una casilla como A5 y bueno, pues el alfil, como decimos, pues no tiene ya una gran diagonal. Por lo tanto, de momento alfil por D5, caballo por D5 y tras peón por caballo A5, como veíamos a continuación. Tras estas jugadas B4 atacando al caballo y este se retira directamente a B7. La partida continúa con torre 2, quizás interesante en esta posición era dama G4, ya que así se está clavando al peón de G7 y la amenaza es alfil por H6. Podemos ver una línea rápidamente en la que las negras pueden responder teniendo las piezas muy pasivas en la octava con dama C8 atacando la dama, dama G3 manteniendo pues la misma presión sobre H6, el peón de G7 no puede capturar y tras rey F8 pues de momento esta captura no es posible, pero quizás las negras pues están algo más pasivas. No obstante, aquí Anand hace esta jugada, quizás con ideas de traer la torre a 2 y finalmente, bueno, pues abrir la posición, ya que además la primera pieza que defiende la torre, al menos de momento, es la dama. Aquí en esta posición Carlsen, y aprovechando también que no se juega dama G4 y este movimiento de alguna manera es preparatorio, un poquito quizás lento por decirlo de alguna manera, es cuando empieza a romper en el flanco de dama, capturando en B4, C por B4, A5 y vienen más capturas. A por B5 las blancas tienen un peón pasado, también las piezas negras, como vemos la torre está indefensa y atacada por la torre de B8 y tras estas jugadas torre B1. Cede la columna Anand a Magnus Carlsen, pero ataca a un peón indefenso, también no está el de B5 que de momento no está atacado por parte de las piezas negras. Carlsen no obstante juega dama de 7, siendo una imprecisión que Anand va a aprovechar. Quizás a este movimiento en el que se ataca directamente el peón de B5 se podría jugar caballo C5 directamente, viene posteriormente esta jugada y en caso de torre B2, como pasa en la partida, pues tienes caballo A4 y el tema es que la amenaza es caballo C3 dando un doble, aunque las piezas blancas a cambio de algún peón pues podrían permitirlo. Caballo C3, no obstante, o al menos de momento dama G4 nuevamente con esta amenaza en el flanco de rey y tras estas jugadas, perdón, H5 ganando un tiempo sobre la dama, dama por H5 y tras caballo por B1, torre por B1 y parece que hay igualdad en la posición. Quizás un poquito mejor las piezas negras, mantienen esa calidad, pero las blancas tienen un peón pasado bueno, pues muy interesante. No obstante, Carlsen opta por este movimiento, conecta las torres, ataca al peón de B5 y aquí Anand juega el mejor movimiento que es torre EB2. Podríamos pensar en esta captura que también funciona ya que el peón de B5 pues queda defendido, pero la diferencia es que torre A1 es bastante activa. El alfil queda clavado, las piezas negras en algún momento incluso pueden traer la segunda torre a 8, también ocupar la otra columna abierta
y este no es el movimiento en la posición, sino jugar primero esta jugada. Sigue habiendo bastante presión sobre el punto de B4 y además también sobre el caballo de B7. Bueno, en caso de que las piezas negras capturasen en esta posición directamente, ¿no? Ya que si dama por B5, bueno, pues el tema es que se está ganando la partida para las blancas, ¿no? La dama se tiene que retirar, no puede ni defender tampoco al caballo, ya que hay doble ataque y bueno, pues en esta posición estarían perdiendo. Pero vamos, la idea es defender este peón pasado que tiene en la posición. Tiene cierta ventaja, ahora se juega caballo C5 y el tema es que la partida continúa con torre por B4 y con este peón pasado, bueno, pues cierta ventaja en la posición. Es verdad que tiene dos peones doblados y vamos a ver cómo continúa la partida, ¿no? Tras estos movimientos, Carlsen activa su dama, la lleva a F5. Un movimiento se recomienda como torre B8. Es verdad que la torre D8 pues está algo pasiva en la posición. De momento no ha entrado al juego y quizás esta jugada, bueno, pues no frenando el peón, pero sí ya empezando a poner material en dicha columna. Carlsen tiene otra idea, dama F5, tocando dos veces este peón de D3 y aquí Anand hace el mejor movimiento dejando esa captura para las piezas negras y jugando alfil E3, ya que la amenaza de las piezas negras no solo es capturar, sino atacar a la torre de B4 y también doblemente el punto de F2 con la dama. Por lo tanto, alfil E3 evita al menos una de esas amenazas posteriores, caballo por D3, y el tema es que tras estas jugadas, primero Anand activa su caballo llevándolo a G3 y así la dama de Carlsen a ver qué va a hacer en esta posición. Si pensamos en jugar dama C2, es verdad que se clava al caballo, bueno, pues quizás E4 no es un gran movimiento, pero salvas a la dama de estar de momento al menos defendiendo directamente el caballo, pero que incluso existe, o la torre de 8 mejor, quizás traerla a la columna abierta, tocas a la dama y quizás podría ser algo incómodo en la posición. Anand juega primero caballo G3, ataca a la dama y Carlsen la coloca en H7, siendo una casilla pues bastante fea en la posición. De momento es verdad que está defendiendo al caballo, torre 4, B3, perdón, con doble sobre el caballo y en esta posición el caballo vuelve a C5. Anand entiende perfectamente la posición, fijaros dónde queda la dama tras estos cambios en C5 y además vamos a ver que prácticamente no tiene movimientos para traerla rápidamente a la partida o al menos a ver cómo lo hace Magnus Carlsen. B6 ya está en la posición y finalmente torre de 8, activando un poquito más la torre, trayendo cierta presión sobre el peón de D5 y aquí si pensamos en jugar dama G6, ya que no hay muchas casillas como veíamos, el tema es que existe B7, ganando un tiempo sobre la torre y tras torre B8, torre B6, atacando a la dama y a ver qué puede hacer la dama en esta posición. Las blancas cuentan ya con cierta ventaja, quizás aquí alfil D6, el alfil queda clavado y la posición es bastante fea para las negras. Por lo tanto, de momento la dama está ahí encerrada. Carlsen juega torre D8 y tras estos movimientos B7 atacando la torre de A8 se retira B8 y torre B6 como veíamos anteriormente. Es verdad que tras esta jugada la casilla de D3 para la dama ha dejado de estar defendida por parte de la torre. Por lo tanto, tras estos movimientos Carlsen juega C4. La idea es traer la dama de 3 y ya que las piezas negras tienen un peón pasado, pues así, bueno, pues corre peligro en la posición. El tema además, si se cambian damas, es que el tema es que el peón de D5 pues también está algo débil en la posición. Aquí quizás, ahora, perdón, Anand juega torre C6, siendo un poquito floja, quizás deja de indefenso el peón de B1, ataca al peón de C4, pero Carlsen lo defiende. Una idea para las piezas blancas, que de momento además Anand creo que no ha movido la dama en toda la partida, sería jugar dama G4. Tras este movimiento, como vemos, la torre pues está defendida y la dama se activa, bueno, pues de una manera fantástica. Si torre por D5, existiría caballo F5, no directamente dama C8, jaque, porque tras torre D8 pues tampoco consigues mucho, pero tras caballo F5, tocando al alfil en E7, se retira a F8 y tras estas jugadas
caballo por h6 jaque, bueno, pues siendo bastante fuerte, ¿no? Si dama por h6, torre por h6 y ni siquiera se puede ganar la torre ya que está clavada, pero es que tampoco rey h8 siendo la otra opción es mejor. Caballo por f7 con nuevo jaque y tras rey g8, dama e6, bueno, pues en cuanto se retire el caballo las piezas negras estarían perdidas. Creo que existía torre c6, pero bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Entregando algo de material. Por lo tanto, volvemos a la partida en la que se juega torre c6, como decimos, pues siendo un poquito flojo, pero Anand tiene todavía ventaja en la posición, pero Carlsen trae la dama nuevamente a la partida y a la vida. El tema es que Anand juega dama f1 y aquí quizás los cambios serían algo mejor, siendo muy difícil. Caballo f5 ahora no es tan fuerte como anteriormente, lo vemos rápidamente, ya que de alguna manera y cuando las negras capturen en d5 no podrían por torre c8. Se está dando quizás un jaque y posiblemente pudiendo ganar material, pero el tema es que si se juega caballo f5, alfil f8, ya no hay más jaques en la posición y a ver cómo continúa la partida. Se puede jugar d6, d2 y el tema es que, bueno, pues la torre de b1 está defendiendo al peón de b7, por lo tanto quizás no puede venir a d1. Una jugada como caballo e3 es necesaria, este peón deja de estar defendido en dos ocasiones y bueno, parece que la partida se iguala. Esto si se juega caballo f5, pero aquí las blancas tienen un poquito mejor, rey f1 y alfil f8 para poder capturar tranquilamente en d5 o incluso traer la torre a d7, torre c7 manteniendo el peón de b7 defendido y aún cayendo el peón de d5 y teniendo un peón pasado las negras, rey e1 y en esta posición parece que están un poquito mejor las blancas. Si torre c5 se puede cambiar material y tras el mismo, bueno, pues este peón está a punto de coronar, está en casilla blanca, por lo tanto defendido por la torre. Caballo e4 centralizando, atacando al alfil f8 por ejemplo, y bueno, pues las blancas pueden incluso continuar con g4 y los peones negros parece que están un poquito vulnerables. Disculpad por esta línea, pero es importante, era un pelín larga, dama f1 se juega en la partida y tras estas jugadas alfil f8. Aquí Anand juega torre por c4, la torre queda defendida por la dama de f1, pero tenía un interesante movimiento, para ver todas las opciones que hay es tremendo. Tras alfil por d6, torre de 1, dando un doble al alfil, que además la dama está por medio, dama g6 quedando el alfil clavado y tras estas jugadas la línea puede continuar con torre b6, defendiendo ya que la otra torre se había retirado de la columna b. La línea puede continuar con c3, dama c4 y posteriormente incluso c2, torre c1, alfil f8 y tras torre por g6, ya que hay esta descubierta, ahora existe torre de 1 jaque buscando la coronación. No obstante, y tras caballo f1, torre por c1 y tras todos estos cambios, bueno, parece que hay igualdad, aunque parece que las piezas blancas cuentan con más material, ¿no? Quizás dama e2, dos veces tocando al peón de c2, torre b1, buscando incluso temas de mate, torre por c2 y estas jugadas, bueno, se puede cambiar todo el material, quedaría calidad de más para las blancas, también torre e1 expulsando a la dama, se la puede atacar desde varias columnas y bueno, pues por ejemplo g6, muy difícil todo. Volvemos a la partida tras alfil f8, Anand elimina el peón de c4 y aquí Carlsen primero captura en f1 y tras rey por f1 todo se iguala. Torre de 7 gracias a que la torre no estaba en c7 como habíamos comentado. Carlsen va por este peón peligrosísimo pasado en casillas blancas y tras estos movimientos torre c8 sin el efecto ya que el alfil cubre en f8 y bueno, pues vienen varios cambios, ¿no? Se gana ese peón, se cambian varias piezas, varios peones en la posición, caballo f5 y torre d7. Mil perdones. Tras estos movimientos la partida continúa con g4, g6 expulsando al caballo y tras caballo por h6, jaque aprovechando la clavada del alfil, rey h7 y en esta posición firman las tablas. Vamos a ver cómo está el Armagedón que empieza en nada y menos y bueno, por seguir una línea, bueno, pues se cambia material y a f3, rey g7, se ataca la torre
y tras estas jugadas pues hay igualdad, ¿no?, en la posición. Un saludo y hablamos. Chao.